sea necesario. Bien, entonces voy a compartir con ustedes, como siempre, digamos, la diapositiva o el power que decimos nosotros. Entonces, Ministerio de Bethesda, ya lo he explicado otras veces, así que vamos a echar a andar esto para que podamos comprender el tema. Hoy día ustedes saben que la serie que estamos siguiendo, la serie que estamos siguiendo por los días jueves es el fruto del espíritu. Y siempre estoy recordando qué características. Yo normalmente explico, ahora lo voy a explicar y me lo voy a saltar dentro. Explico que lo que que el fruto del espíritu tiene que ver con una visión singular y no plural. Es el fruto del espíritu. Muchas veces la gente, y me sorprende a mí de repente, a mis queridos hermanos, viendo a tantas personas que tienen alguna vez años estudiando, no sé si no han profundizado o no, pero en algún momento dado lo tratan como si fuera un plural, y te hablan de los frutos del espíritu, de los frutos del espíritu. Si yo no aplico bien eso, lo más probable es que me confunda y no entienda bien lo que Dios quiere hacer conmigo. Dios, por alguna razón, que yo no sé muy claramente, pero por alguna razón, Dios determinó que nosotros, para conocerle a Él, tuviéramos que estudiar la Biblia. Tuviéramos que hacer el ejercicio de leerla, escucharla, ya sea porque tengo un audio para poder escucharla o leerla, o porque alguien me la está exponiendo. Pero para poder conocer a Dios, Dios dejó un camino que es la Biblia, la Escritura. Bendito sea Dios, que la batalla por la Escritura la ganamos hace muchos años y la Escritura quedó accesible para muchas personas. Si ustedes escucharan o leyeran algunos reportes de la época previa a la imprenta y a la escritura, ustedes se quedarían sorprendidos la manipulación que había sobre las pobres personas y la fe. Me recuerdo que no me recuerdo exactamente el nombre de uno de los primeros reformadores que en la Iglesia Católica dice, él cuenta, en uno de sus escritos cuenta que va caminando por el campo, rumbo, porque su medio de transporte eran los pies, va caminando por el campo rumbo hacia una ciudad, hacia una iglesia, y se encuentra con un matrimonio llorando. O sea, a la mujer llorando desconsoladamente, y esta mujer se acerca a ella con mucho desconsuelo, y a él, perdón, se acerca al pastor, y bueno, este era un sacerdote realmente, y le dice que está con mucha angustia, y el sacerdote le pregunta cuál es el motivo de esa angustia. Le dice, es que ha muerto mi hijo, mi bebé. Wow, y él dice, claro, comparte el dolor de la muerte de un bebé, pero la razón del dolor de la mujer no tenía que ver con la muerte del bebé, porque ella entendía y estaba resignada, sino porque el bebé de ella no alcanzó a ser bautizado. Y los curas de esa época, los sacerdotes, le dijeron que el niño estaba en el limbo, que estaba ahí en un lugar que la única manera de sacarlo de ahí era como rezos, plata que poner por aquí, plata que poner por allá. Y la angustia de esa pobre mujer era tal que era conmovedor para el hombre de Dios escucharla. Entonces, esa gente no tenía acceso a las escrituras para conocer la verdad y cimentar su fe. Tenía que creer todo lo que le decían. Pero nosotros tenemos al alcance la escritura. Muchas veces ese relato de este hombre, después voy a buscar el nombre de este precursor de la Reforma, es muy impactante, porque yo me imaginaba la hora y las días y los meses que a lo mejor esa madre pasó con una angustia tan grande pensando en cómo sacar a su bebé del purgatorio, no, en este caso del limbo, porque ni siquiera era purgatorio, sacarlo del limbo para llevarlo al cielo, ¿verdad? Y eso
era la ignorancia. Pero ahora tenemos la Biblia y sin embargo la ignorancia sigue tan profunda algunas veces, tan sorprendente, la poca profundidad, el poco estudio, la simpleza. Hoy día vamos a ver algunas cositas interesantes. Entonces, bueno, voy a leer eso más, pero no voy a dar la explicación que viene a continuación, pues ya la hemos visto varias veces, y la acabo de decir recién. Más el Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bueno, eso ya lo he dicho otras veces, me lo voy a saltar. Voy a leer este testimonio motivacional. Voy a leer este trocito para motivarlo al tema. Hoy día vamos a estudiar la característica de la fe. En Hudson Taylor y el viento. Este era un misionero. Cuando el gran misionero Hudson Taylor fue a China, viajó en un barco a velas. Mientras que se acercaban a la península de Malay y la isla de Sumatra, el misionero escuchó a alguien tocando la puerta de su cabina. Al abrir la puerta encontró al capitán diciendo: señor Taylor, no hay viento. Estamos acercándonos a una isla donde temo se encuentren puros caníbales. ¿Qué puedo yo hacer? Preguntó el señor Taylor. El capitán respondió: yo entiendo que tú eres un cristiano y que crees en Dios. Necesito que ores a Dios para que nos mande viento. Está bien, capitán, yo lo haré. Pero primero, tú necesitas levantar y abrir las velas. Pero eso sería una locura, dijo el capitán. No hay nada de viento. Además, los marineros creerían que soy loco. Pero después de mucha insistencia de parte del misionero, se sometió a lo que le exigía. Después de 45 minutos, el capitán regresó para encontrar al misionero Taylor todavía sobre sus rodillas orando. Puedes dejar de orar ahora, dijo el capitán. No sabemos ni qué hacer con todo el viento que tenemos. Después de no tener nada, había abundancia de viento. Aquí está operando la fe en dos maneras. El capitán le pide al misionero que haga un acto de fe y que ore para que haya viento. Pero el misionero le dice: yo también quiero que tú hagas un acto de fe y despliegue las velas sin haber viento. Claro, el capitán se suponía que debía actuar bajo un procedimiento que era entendible para todos. Si no hay viento, no hay que desplegar las velas, eso es una tontera. Además, entorpece la navegación. Pero lo hizo. Y después había tanto viento que no hayan qué hacer con el viento, ¿verdad? Veamos un poquito. Continuaremos entonces estudiando otra característica del fruto del Espíritu: fe. Esta característica del fruto del Espíritu, al igual que el amor, alcanza a más de una concepción, ya que hablar de la fe salvadora no es lo mismo que la fe que se refiere a la confianza en Dios en el día a día, porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. También es algo distinto al don de la fe. Por lo menos yo hoy día voy a hablar de esos tres aspectos de la palabra fe que son los más destacados. O sea, yo quiero centrarme en lo que guarda relación al fruto del Espíritu como característica. Pero usted va a encontrar la fe en distintas maneras. O sea, no es lo mismo la fe salvadora, la fe, el acto de fe para salvación, lo que muchas veces usted ve en la iglesia, levantar la mano, aceptar a Cristo, o una persona que decide empezar a buscar de Dios y a seguir a Dios. Eso es una fe salvadora en pro de la salvación, el creer que Jesucristo murió por mis pecados. No es lo mismo que la fe en el día a día, de la confianza que debo tener en Dios, y tampoco es lo mismo el don de la fe. Entonces estas palabras aparecen, por favor, yo le voy a hacer una advertencia para que usted no me malentienda. Yo estoy aquí, como lo digo algunas veces, piñiscando la fe, solamente tocando un poquito la fe. El tema es mucho más amplio. Voy a limitarme a tratar estas tres cosas que son las más comunes y las que más confunden.
pero hay muchos otros aspectos que pueden enriquecer su vida de la fe. Por lo tanto, digo, pastor, pero no habló de esto, o pastor, no habló de esto otro. O sea, hay muchas cosas de las que podríamos hablar, pero aquí tenemos que hablar de la característica del don, o sea, de la característica del fruto del Espíritu, la fe. Entonces, me doy a entender, ¿verdad? Espero que sí. O sea, el tema no se va a agotar tan fácilmente, de hecho no lo podemos agotar. Este es uno de los temas más profundos. De hecho, yo al final hago una serie de consideraciones que cada una de esas consideraciones son un estudio. Pero las nombro para que digan, bueno, no las pasó por alto. De hecho, por ejemplo, la fe puesta a prueba. Yo no trato aquí cuando la fe se pone a prueba. Yo no trato ese tema, porque es un tema muy largo y requiere, y en cierto modo ya lo he tocado en otros puntos de nuestros estudios. Pero, y hay otro aspecto de la fe que no voy a tocar acá, porque no alcanza el tiempo y no es el propósito. En otro estudio, si ustedes me lo piden, lo podemos hacer. Pero hago esa consideración para que usted diga, pucha, el pastor no marcó esto, o no, vamos para allá. Debemos tener conciencia de que la palabra fe está en nuestros textos, está en muchos textos de la Biblia, abarcando diferentes aspectos. La palabra fe la va a encontrar en muchos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en muchos. Entonces, abarcando diferentes aspectos. Y en este estudio no pretendemos agotar estos aspectos. Trataremos de entender algunos diferentes significados de la palabra fe y poder entender la característica de la fe en cuanto al fruto del Espíritu. En el caso de la característica de la fe, sí tenemos una definición en la Escritura. Y la encontramos en Hebreo 11.1. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la bondad, no encontramos ni una definición muy clara? Cuando abordamos el tema digamos, de la benignidad tampoco, y empezamos a tomar la Biblia en diferentes aspectos para poder entender a qué Dios está hablando, pero en el caso de la fe encontramos una definición. Dice en Hebreo 11.1, usted la conoce, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición le encanta a las personas. Esta definición de la fe, dada por el apóstol Pablo, son las palabras más inspiradas y acertadas para definir lo indefinible. De hecho, la fe es indefinible. Aunque muchas veces las palabras no son lo suficientemente profundizadas por los discípulos de Jesucristo. O sea, se tomó estas palabritas de la fe, que bonito suenan, algunas veces nos encanta ponerlo en algunas cositas que le mandamos a las otras personas, o como dicen por ahí, para el cliché es digamos, la frase que se pone en un anuncio, en una publicidad, en algo que quiere impactar. Entonces, nos encanta a nosotros decir frases, pero muchas veces no sabemos cuánto vamos a poner en decir, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De hecho, la pura palabra convicción es digna de ser analizada y estudiada. ¿Qué entendemos por una convicción? De hecho, nosotros hablamos de convicto de pecado. Estar convicto de pecado significa convencido, totalmente de acuerdo con Dios que soy un pecador, convicto de pecado. Entonces la palabra convicción es una creencia profunda, arraigada, producto de la meditación, producto del diálogo con Dios, producto de la experiencia, de mis testimonios, de mi vida, y se produce una certeza interior que nosotros llamamos una convicción. La convicción no es producto de una emoción, de hecho la convicción se opone a la emoción. La emoción normalmente está fluctuando según cómo me sienta, creo. Pero la convicción es algo muy profundo que está arraigado y que es parte de un proceso. Dios trabaja con tiempos y procesos. Y la convicción va desarrollándose en un proceso hasta hacerse firme. Al principio puede ser una idea, al principio puede ser un deseo, al principio puede ser un acuerdo con Dios, yo concuerdo con la palabra de Dios, hasta que se establece una convicción. La convicción, una cosa importante que le voy a decir, la convicción no nace de la noche a la mañana. La convicción usted no solamente la desarrolla por el tiempo que lleva siendo cristiano. Usted lo que puede desarrollar siendo cristiano son modelos mentales
paradigmas y cosas, pero muchas veces nuestros modelos mentales, nuestros paradigmas, no necesariamente son concordantes con lo que dice la Biblia o lo que Dios quiere para con nosotros. Muchos de nuestros paradigmas son contrarios a Dios. Son creencias que hemos desarrollado por las cuales manejamos nuestras vidas. Y muchas de esas creencias muchas veces no soportan la Biblia. Perdone que se lo diga, pero muchas de las prácticas que tienen algunos cristianos no tienen una raíz bíblica. O se dice, a mí me encanta como dice el pastor Omachea, un texto fuera de contexto se constituye en un pretexto. Y me encanta cómo lo dice esto, pero no en una convicción. Perdone que me he detenido un poco, pero esto de la convicción de lo veo, lo creo. Vamos a ver algunos textos. En Lucas 5:20 y Lucas 7:50, perdonados. No voy a ir más allá de la palabra. Algunas veces bajando cuando Jesús está en los que llevan a un paralítico y lo hacen descender por una camilla sobre el centro del lugar porque no podían acceder por la puerta, ya que todo el lugar está, tu fe te ha salvado, ven en paz. Y este es el contexto de la mujer que tocó el manto de Jesús cuando tenía una enfermedad de flujo de sangre, la había debilitado muchísimo y que la Biblia dice que había gastado todo lo que tenía en médico buscando una solución. La Biblia dice que la mujer creyó en Jesús, le hizo oportuno para acercarse porque su fe era de tal magnitud que pensaba que si solamente tocaba el manto de Jesús iba a acto de fe. Ella creía que Jesús tenía el poder para sanarla. Cuando la mujer toca el manto de Jesús, dice creer lo que era Jesús. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado, ven paz. En 1 Timoteo 3:15 tenemos, y que está hablando de la niñez, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe. Que dice, tú tienes una herencia escritural y la conoces. Por lo tanto, cuando tú encuentres con todo ese conocimiento que tienes de la Torá, del Tanakh, no va a ser tan extraño y lo vas a poder asociar a Jesucristo, salvar. Y después dice en Romanos 5:1, dice el apóstol Pablo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestros, a lo primero, a la fe salvadora. Los pasajes de Lucas 5:20, que acabamos de leer, son algunos pasajes que se refieren a la fe como manifestación para la salvación. Que no conoce a Dios, que no conoce de Dios o a Dios. Hay personas que no conocen de Dios, antes que algunas veces, o sea, cuando digo no hablar de Dios, nadie le ha explicado quién es el Dios de la Biblia. ¿Conocen de Dios o no conocen a Dios? Nunca han caminado con Dios. Entonces, esta fe la produce el Espíritu Santo en personas que nunca han la primera vez que van a la iglesia o la primera vez que usted se encontró con la palabra de Dios. A lo mejor usted era una persona incrédula, era dura como pate vaca, así, dura, que no haya caso, había que darle como 3 cosillas, como dicen por ahí, había que darle como 3 bores, y aún así no se ponía a hablarle, y no quería creer que existía un Dios, o que había un Dios. Entonces esa persona endurecida, que puede estar dentro de una sociedad que es cristiana, incluso una sociedad que todos. En un primer paso, ¿qué es lo que hace Dios? Lo convence de pecado, está hablando del Espíritu Santo, de pecado, justicia y juicio. Mire, es súper importante lo que estoy diciendo yo aquí, porque muchas personas que aceptaron un día a Jesucristo, ¿qué hicieron? Algunos dicen salí adelante, pero no tenía idea por qué salí, solamente que estaba profundamente hablando. Muchas veces, por eso puse aquí, dice, ahí dice, en un primer paso lo convence de pecado, de justicia, a su razón. Las cosas muchas veces las personas las entienden después. Son impactadas fuertemente por el Espíritu Santo a su espíritu de Dios y que Jesucristo es el Salvador. Entonces le hace ver a su espíritu que Jesucristo es el camino a su reconciliación con Dios. Esta fe de creer en Dios y su camino de salvación opera una sola vez en la vida del creyente. Una sola vez. Más allá de todo el desconocimiento que tenga la vida, es una fe que opera en un punto de la vida de la persona, donde esta persona abre su corazón, Dios lo toca, eso es un acto único, una vez. Porque no hay persona en el mundo, no hay hombre alguno, ni hay predicador que tenga la capacidad de convencer a alguien de Dios. El que convence es el Espíritu Santo de Dios, de que Dios es real y que Jesucristo es el único camino a la salvación. Entonces, cuando esta persona tiene un toque de Dios, por eso, voy a rebobinar un poquito, dice, al ver la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Una sanidad, pero la fe que operó en ellos iba más allá de una sanidad. Les perdonó sus pecados. Dice la mujer, Jesús, y en el poder de Jesús, y lo que era Jesús, que también dice, tu fe te ha salvado. Tú no solamente, hoy día tuviste sanidad constante, porque la gente se puede ir sana al infierno. Y lo mismo le dice a Timoteo, para hacerte sabio para la salvación por la fe, que es escrito que es un Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado significa que ya Dios no nos
nos hace justos, no porque lo merezcamos, sino porque... Vamos a leer estos pasajes ahora. Romanos 12:6 y 1 Corintios 12:8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos diría de la fe. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Aquí hay dos cosas que yo quiero tratar dos cosas. De la fe. En los pasajes de Romanos 12:6 y 1 Corintios 12:8 nos muestra que la fe también constituye un don de fe, que no es la misma que la fe salvadora, esa fe que yo cuando recibí a Jesús, alguien me mostró que Jesús era verdad, no creo en nada y por alguna razón, pum, se desata fe en mí y empiezo a creer que existe un Dios. Este es el don de fe. ¿Qué es lo que es el fe? Es una capacidad extraordinaria y que se manifiesta circunstancialmente para realizar lo natural y que requiere una convicción y seguridad interior que no la puede producir ser humano alguno. Cuando Dios le encarga un trabajo que es realmente sobrenatural, que es más allá de lo que la persona lo que lo puede hacer. Entonces ahí opera el don de fe, que es un suministro sobrenatural de confianza que pone Dios en el corazón. Daniel en el foso de los leones. Más aún, sus 3 amigos yendo al horno. Más aún, o sea, también, no más aún, también, que darle la interpretación al sueño. O sea, la posibilidad de que el faraón lo matara era alta. Tan grande que se requiere más de una capacidad humana. Entonces opera el don de la fe. Ahora, escucha esto. Es súper importante. Según la escritura, Elías era muy, pero muy venerado por los judíos. Era el referente más grande. En el caso de los milagros que operaron en la vida de Moisés, estos eran como externos. El mar que se convirtió en sangre, el mar que se abrió, no se veía directamente la acción de la roca que salió agua, alguna cosita así. Pero en Elías se veía a Elías operando en la resurrección de una persona, en botar del fondo de un lago, en sanar agua, no sé, había una serie de cosas que tanto Elías como Eliseo tenían. Entonces el hombre se movía, Elías, lo que Dios le encargara a él, lo podía hacer. Pero fíjese el problema. Por eso es que nos encontramos al profeta Elías haciendo que reta a una prueba a los sacerdotes paganos de hacer descender fuego del cielo para consumir el holocausto, donde sus rivales no lo logran, pero él sí. Sin embargo, huye con gran temor. ¿Cómo es posible que un hombre de gran fe obra milagros de resurrección no tenga la fe para enfrentar a esta mujer que lo tiene amenazado a muerte? Porque es el don de fe para el trabajo que Dios le encomendó. No es que él viva en ese don. El don, volviendo para atrás para que podamos comprender, una capacidad extraordinaria y que se manifiesta circunstancialmente para hacer una comisión que Dios le dio un trabajo, o a lo mejor Dios siempre te encarga trabajo, que son demasiado complicados de hacer, de fe extraordinaria para creer. Entonces te dice, ay, a mí me gustaría tener la fe de Elías, a mí me gustaría un don de fe que opera cuando Dios le da una orden. Y en muchas de estas personas operaba ese don de fe, esa confianza en la fe todo el día y todo el tiempo. No era así. Por eso usted puede entender por qué el otro salió arrancando como un cobarde cuando la dice, pero dice, todo, me imagino cuánta gente tiene que haber estado desconcertada, que el gran Elías arrancando como un cobarde de Jezabel. Pero él es así, para que usted entienda. Dios le encargaron un trabajo muy grande, pero usted dice, no, yo no lo puedo hacer, esto es imposible, yo no tengo. Don de la fe, una confianza sobrenatural extraordinaria para que usted pueda realizar ese trabajo o esa comisión que Dios le encargó, para que usted la pueda hacer. Porque de otra manera no lo va a poder realizar. Entonces es importante que entendamos que esa capacidad de trabajo sobrenatural, algo que más allá de lo que tú puedas hacer, Él te suministra el don de la fe para que tú puedas realizar la tarea. No es que Elías, y por eso le pongo aquí, no es que Elías viviera en una condición de fe. Entonces, no es de juzgar la actitud de Elías cuando Elías sale arrancando, porque él tenía fe para cualquier cosa que le encomendara a Dios. Pero él era un ser humano común y corriente que le entró temor, le entró mucho miedo saber que esta mujer había mandado soldados a buscarlo para pillarlo donde fuera. Y se había prometido a sí misma que mañana a esa misma hora, tal como él había dado muerte a los 450 profetas de la Acera y los 400 profetas de Baal, él estaría en la misma condición. Entonces, eso es lo que a Elías lo asusta. Entonces, usted ahora entendió. Partimos.
con la fe salvadora, que es la fe de un momento en la vida, donde yo creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador y me salvo, y dice que por la fe en Cristo Jesús hemos sido salvos, eso es una fe que se da en un momento y es la fe que es suministrada por el Espíritu Santo al hacerme comprender que soy convicto de pecado, justicia y de juicio. Y a través de eso yo tomo una decisión orientada por la fe y pongo mi fe en Jesucristo y le creo a Jesús y soy salvo. Esa es la fe salvadora. Una vez que se da esa fe, se da una sola vez y ya no la necesito más porque una sola vez soy salvo. No necesito ser salvo todas las veces. O sea, una vez después yo consolido y crezco en mi salvación, pero no necesito hacer eso todo el tiempo. Después viene el don de fe que estamos estudiando, que acabo de decir, que el don de fe es una manifestación del Espíritu Santo para darme una confianza extraordinaria para un trabajo que Dios me encargó. Sigamos adelante. En Mateo 14, 31 al 30, 31, en Mateo 17, 19, 20, vamos a leer. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús tendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El contexto de esto usted lo conoce, se lo recuerdo. El Señor Jesús está apartado de los discípulos. Él hayan cruzado el mar con dos barcas, en una barca, digamos, hacia el otro lado del Jordán. El Señor Jesús se va y los discípulos se adelantan para volver a cruzar el Jordán, y cuando están cruzándolo, se dan cuenta de que viene una persona caminando en las aguas, y ellos se sorprenden y poniendo más atención se dan cuenta que es Jesús. Pedro le grita, Señor, si eres tú, permite que yo pueda ir caminando también en las aguas hacia ti. El Señor Jesús lo invita a venir, Pedro empieza a caminar y alcanza a avanzar, parece varios pasos sobre el agua, pero dice la Biblia que al ver el fuerte viento y el oleaje, el hombre empieza a sentir temor y se empieza a hundir. Y ahí pide a Jesús ayuda. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Ese es el contexto de ese texto. Y el segundo, en Mateo 17, 19 al 20, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diría a este monte, pásate de aquí para allá y se pasaría, y nada os será imposible. Dos cosas importantes que quiero rescatar antes de hacer un análisis del texto mismo. Primero, el contexto que rodea esto es que Jesús sube al monte con Juan y Jacobo, creo, sí, y Pedro. Y arriba, en el monte, se produce la transfiguración de Jesús, donde lo ven con Elías y lo ven con Moisés. El resto usted lo sabe, y después de que pasan las cosas, de que pasa ese evento donde el rostro de Jesús, más de sus dos acompañantes, brillaba y resplandecía, ellos salen de ahí y vuelven. Y cuando vienen de vuelta, encuentran un tremendo debate, un tremendo problema, como una tremenda discusión entre los discípulos y un hombre. Y la discusión consistía, bueno, Jesús pregunta, ¿a qué se debe todo eso? Y el hombre le dice, yo traje a mi hijo, el endemoniado a tu discípulo, y no lo pudieron echar fuera. Viene Jesús y dice, ¿hasta cuándo he de soportar generación incrédula? Va, reprende al demonio, el demonio sale y le entrega al papá, al niño, bien. Y después de eso, los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera al espíritu que tenía este niño? Y ahí Jesús responde, por vuestra poca fe. Quiero hacer un pequeño alcance aquí, pequeño pero necesario, súper necesario. Solamente por estudio, en mí y por fotos, en mi vida, nunca he tenido la oportunidad de ver una semilla de mostaza. Y de algo que genera mostaza, que se llama mostaza, y que probablemente genere muchos productos más. Pero el asunto es que en foto se ve una semilla realmente pequeñita. La pregunta, pero en foto se ve pequeñita, pero nunca más pequeñita que un grano de arena. Un grano de arena extremadamente pequeñito. La pregunta para la parte didáctica, ¿por qué Jesús no dijo si tuviera fe como un grano de arena?
porque en algún momento dice, dice, yo voy a multiplicar tu descendencia como la arena. Como el grano de la arena. Pero aquí no dice tuviera fe como un grano de arena, sino como un grano de mostaza. Porque la diferencia entre un grano de arena y un grano de mostaza es que la mostaza es un organismo vivo. Usted toma la arena y nunca la arena, un granito de arena todo lo toma, y nunca ese granito de arena va a llegar a convertirse en una roca gigante. Va a ser arena toda la vida, a no ser que por fenómenos geológicos se junte con otros granos de arena, se produzca una fundición de todos esos granos y entre todos los granos constituyan uno. Pero el grano en sí no crece solo, ni se aumenta. Pero el caso de la semilla de mostaza es algo muy pequeño, pero que tiene el potencial de convertirse en un gran árbol. ¿Qué nos está diciendo Jesús a usted y a mí? Nos está diciendo, tu fe puede empezar a ser pequeña, tu fe puede ser muy pequeña, pero con el transcurso del tiempo, con el trato que yo tengo contigo, con todo lo que vivimos, las experiencias espirituales, tu fe puede crecer de la misma manera que crece la semilla de un grano de mostaza hasta convertirse en un árbol sólido. O sea, nuestra fe está destinada a crecer para convertirse en un árbol sólido. Y eso debe ser una tremenda esperanza, algo espectacular para nosotros, pensar que nuestra fe tiene el potencial de crecimiento muy grande. Puede partir muy pequeña, pero puede ir creciendo. Yo hago ese pequeño paréntesis para que lo entendamos. Ya estamos en el último y tercer punto de lo que estamos viendo, de la fe. Ya vimos la fe salvadora, vimos la fe como don de fe. Veamos, estamos viendo ahora la fe. Dice en Hebreos 11:3, pero por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Unido a los dos textos anteriores. ¿Cuáles son los dos textos anteriores? De Mateo, que acabo de hacer algunas explicaciones. De los dos textos de Mateo, que es el Jesús caminando sobre el agua, y ellos que no pudieron echar fuera un demonio. Y aquí está hablando Hebreos sobre los héroes de la fe, sobre lo que es la fe, donde obtuvimos en el versículo 1 la definición de fe. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, aquí tenemos tres elementos. Entonces, ahora vamos a entender la característica de la fe. ¿Y qué quiere Dios que usted tenga como esa característica? ¿A qué apela Dios? Dice, ahora los textos de Mateo 14, 30 al 31, Mateo 17, del 19 al 20, y Hebreos 11, 13 nos muestra la característica de la fe a la cual se refiere el fruto del Espíritu. Pero por favor, estos son algunos textos. Yo no tomé todos los textos porque eran muchos. Estoy tomando una selección de textos que nos permiten aclarar. Lo motiva a usted a buscar más de esto. Entonces, estos textos nos muestran la característica de la fe a la cual se refiere el fruto del Espíritu. Esta característica dice relación a creer y confiar en la palabra de Dios, en la palabra de Jesucristo. Esta característica dice relación a creer y confiar en la palabra de Jesucristo. Que lo que Él ha dicho, lo hará. Que lo que Él ha declarado y revelado es la verdad. ¿Verdad? Que lo que Él ha prometido, lo hará. Eso es lo que engloba esta fe. Lo repito, esta característica dice razón a creer y confiar en la palabra de Jesucristo. Yo creo y confío en lo que Jesús me ha dicho. Que lo que Él ha dicho, lo hará. Él va a hacer lo que ha dicho. Que lo que Él ha declarado y revelado es la verdad. Que todo lo que Él me ha dicho sobre Dios y todo lo que Él ha dicho es la verdad. Y que lo que Él ha prometido lo hará. Eso es esta fe. Esta característica de la fe es una confianza en creer que Dios me ha dicho la verdad, en creer que las promesas que Él me ha hecho se van a cumplir, en creer que todo lo que Él ha prometido es un hecho. Esta fe es una fe práctica, es una fe del día a día.
absolutamente necesaria para poder vivir. Sin esta fe estaríamos en constante desorientación y dudas que nos harían muy, pero muy difíciles transitar por esta vida. De hecho, usted alguna vez se anda en eso, y yo también. De repente nos viene crisis de fe y nos cuesta y empezamos a tener traspié, porque la vida se hace difícil caminarla. Para algunas veces la vida se le hace tan difícil a algunas personas que algunas personas se abandonan, pierden la motivación, algunos se convierten en personas esclavas de vicios que le permiten olvidar, otros sencillamente viven abandonados en las calles o en la vida, y otros por último toman la decisión terrible de terminar con su vida. Otros que como ya no tiene sentido a la vida, la tratan de sobrellevar como pueden, a través de cosas que le produzcan placeres, a través de cosas que le produzcan buenos momentos, pero su vida en sí carece de sentido. Entonces, sin esta fe, ese sería el transitar por nuestra vida. Esta fe es una fe práctica, es una fe del día a día, absolutamente necesaria para poder vivir. Sin esta fe estaríamos en constante desorientación. Cada vez que pasara algo en el mundo, pasara algo en nuestra vida se vendría a pique. Y es lo que Jesús quiso decir. Esa fe que estamos hablando es la roca donde usted edifica su casa. La roca. Dice que el hombre que edificó su casa en la roca y el otro que edificó la casa en la arena. La casa en la roca dice, vino el viento, la lluvia y la sola y golpearon con ímpetu. Ímpetu, por favor. Ímpetu es una cosa fuerte, dura, golpeadora. La casa. Dios te dice, su vida muchas veces va a ser golpeada con ímpetu por ciertas cosas adversas y su casa tiene que mantenerse parada. Ese cimiento, esa roca, es la palabra de Dios, que no tiene sentido, porque dice el hombre que hace la palabra y el que oye la palabra y la hace. El hombre que oye la palabra y la hace es porque tiene fe en esa palabra. Porque el hombre que no tiene fe en esa palabra no la va a hacer. No la va a hacer. Entonces, esa es la fe que a mí me permite transitar en el día a día. Voy a retomar porque este es el punto clave de esta fe. Yo ya les expliqué que además existe una fe, que es la fe salvadora, que se da un momento en la vida cuando yo creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador, ¡pum!, y lo acepto. Eso es una vez en la vida, esa fe se manifiesta. La fe como don de fe, vuelvo a reiterarle que es una capacidad extraordinaria que me da Dios cuando me encargo una tarea que para mí es imposible, que me llena de temores, y entonces viene una confianza sobrenatural y yo doy el paso. En esa fe no vivimos todos los días, esa fe es circunstancial y viene para hacer una tarea que Dios me encomendó. Ahora, esta fe es la fe del día a día, esta fe. Entonces yo voy a tratar de leer para que usted pudiera entender y se quede con esto. Dice, esta característica dice relación a creer y confiar en la palabra de Jesucristo. O sea, esa fe me lleva a creer esa palabra que Jesús me está hablando y a confiar en ella. Me lleva también que lo que Él ha dicho, lo hará. Hay cosas que Él dijo que se iban a pasar, o lo que ha dicho en mi vida que va a ocurrir, yo creo que lo hará. Que lo que Él ha declarado y revelado es la verdad. Todo lo que Él me ha enseñado de Dios y lo que ha hablado de Dios es la verdad. Yo lo creo. Y que lo que Él ha prometido lo hará. Eso es todo lo que Él ha dicho y declarado es la verdad. Hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué eso es tan importante? Porque esa parte muchas veces se pone a prueba. Yo viví esa prueba. Yo la viví y muchas veces la vivimos. Cuando tú entras a un ambiente hostil y adverso, en el caso mío como la universidad, donde tenía compañeros y maestros que constantemente en sus intervenciones en las clases se burlaban de la fe en Cristo Jesús, de la fe en Dios. Algunas veces eran burlas bien sutiles, algunas veces eran comentarios, digamos, sarcásticos o cosas por el estilo. O muchas veces tomar la ciencia, en el caso mío que yo estudié en una universidad en la ciencia, tomar la ciencia para querer justificar que Dios no existe. Constantemente eso está siendo golpeado y hay algunos que
lamentablemente su fe no les permite seguir adelante y sucumben y se apartan de creer en Dios y empiezan a racionalizarlo todo. Yo creo que es absolutamente necesario la razón y la fe. La razón y la fe no son enemigos. La razón explica muchas cosas, por lo tanto Dios no tiene necesidad de explicarlas, porque nos dio la razón para que las explicáramos. Pero hay cosas que la razón no puede explicar, que es el mundo espiritual, y ahí se necesita la fe. Hay muchas cosas que usted no va a ver y se necesita la fe. Las dos cosas son necesarias, la razón y la fe. La Biblia dice que nuestro culto, dice, sea racional. ¿Se acuerda de Hebreos 12:2? Culto racional. Por lo tanto, Dios no rechaza la razón. Las dos cosas son necesarias. Hay algún grupo evangélico que odian la razón. Hay algún grupo de personas más intelectuales que odian la fe. No, no, no. Las dos cosas son necesarias. La razón y la fe. No son enemigas. Van juntas. Vamos a, dice ahí al final, dice, ahora consideremos adicionalmente los siguientes textos. Yo, con lo que acabo de decir, cerré mi explicación sobre la característica de la fe, pero creí necesario hacer algunos alcances con otros textos. Romanos 14, 23, 10, 17 y 10, 8, 9. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Perdón. Lo primero que debemos entender, de ahí voy a volver atrás, lo primero que debemos entender que nuestro actuar permanente en la vida debe ser de fe y por fe, porque cuando la duda se interpone en nuestro actuar y actuamos, este actuar puede ser tomado como pecado ante los ojos de Dios. Sí, usted, aquí está hablándose de la comida. Pablo dice, alguien te metió en la cabeza, alguien te metió en la cabeza, perdón, alguien te dijo que la comida sacrificada a los ídolos, que dejaba de ser comida, que prácticamente se convertía en alimento de los demonios. Dijo, eso no es verdad, dijo Pablo. La comida es comida y la comida la creó Dios. Y si alguien la utilizó para ofrendar a un demonio, eso no dejó que la comida siguiera siendo comida. Entonces Pablo dice, pero si tú empiezas con duda, mejor no comas. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, cuando yo voy a accionar en algo y empiezo a dudar si es bueno o malo, me abstengo. Porque yo puedo dar siguiente paso y decir, no, Señor, yo creo en ti y voy a hacerlo porque yo sé que tú estás conmigo, no. Pero si tú empiezas a dudar y cosas así, y generalmente las personas dudan porque hay mucha enseñanza que no tiene ni un asidero con la Biblia dando vueltas por ahí. Y si tú tienes que empezar a tener dudas, entonces no abstente hasta que tu mente esté aclarada. Pero todo dice aquí dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y a qué se refiere eso? A actuar, y tú tienes dudas de tu actuar. Si tú tienes dudas de actuar, no lo hagas hasta que lo aclares. Pero tú actuar y si lo haces, hazlo con fe. Bueno, yo creo, y yo muy ameno con fe. Entonces, es interesante porque yo me recuerdo que en esa psicosis, yo viví psicosis, hermano, que en mi ignorancia alguna vez también atendí. Y si ustedes se acuerdan de cosas como esta, los productos Procter & Gamble, que eran unos productos que se decía que el dueño, y de hecho más que se decía, era una realidad, que el dueño se declaró satanista y que mucho de lo que usaba él, lo usaba para culto satánico. Entonces vino una campaña, hermano, de los evangélicos, que no compres productos Procter & Gamble. Y yo caí en esa cuestión. Y andaba, hermano, andar chequeando todos los productos en ese mercado, una locura. Es una locura. Te enfermáis de los nervios porque andar revisando la etiqueta qué producto era, qué producto no. Entonces después cuando uno entiende, dice, no importa, porque todo lo que hay en la tierra es de Dios y lo creó Dios y le pertenece a Dios, aunque el diablo quiera apropiarse. No, hermano, el diablo no ha creado una sola cosa. Ni una. Todo lo creado lo ha creado Dios. Que él se lo apropie indebidamente es otra cosa.
Entonces mi fe tiene que decir, todo lo que yo tengo viene de Dios, aunque el diablo diga que él lo amasó. Un champú es un champú. ¿Para qué sirve el champú? Para dar el pelo. Y si la cosa lava el pelo y lo limpia y lo deja bien, excelente. Excelente, porque todo lo que hay en ese champú lo hizo Dios. Ahora, la única manera que yo reclamaría era que el champú no lava el pelo. Ahí yo lo consideraría estafa. Pero no tiene sentido. Entonces, por eso dice la Biblia, usted muévase en la fe, no en la histeria. En la fe. Y en la fe, su fe puede hacer más deterioro a ese hombre que lo haría su abstinencia, supuesta abstinencia. Porque le voy a decir otra cosa acá, hermano, no conozco un texto de la Biblia, uno, que diga que el diablo bendice. Por lo tanto, usted no puede decir, yo no voy a aportar para bendecir a ese hombre. No, la bendición viene de Dios. De Dios. Y si Dios quiere que una persona prospere, va a prosperar a usted apoyándolo o no. Y si algún Dios tiene un propósito con algo, quiere mostrar algo con algo, Dios lo hará. Dios va a hacer lo que Él quiera. Dios no necesita ni su ayuda, ni mi ayuda. Él es Dios. Y Él tiene bien claro el plan para este mundo. No está confundido como nosotros. Dios no está confundido. Por lo tanto, Él no necesita que nosotros le ayudemos. Necesita que tengamos fe y que reprendamos las obras del diablo y que andemos creyéndole a Él. Entonces, el primer alcance es todo lo que no es de fe es pecado. Dice el segundo texto, 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este 7 viene ligado con el 8. Los dos están juntos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mis queridos hermanos, este texto a mí me saca de mis casillas. Lo segundo, en virtud del texto de Romanos 10, 17, se ha enseñado permanentemente, hermano, escuche esto, se ha enseñado permanentemente que la fe se producirá y aumentará por el oír la palabra de Dios. Sin embargo, esto no es lo que dice el texto. El oír por la palabra de Dios, dice, y el oír por la palabra de Dios, esto quiere decir que la palabra de Dios me abre el oído para escuchar lo que me producirá fe. Mire, vuelvo atrás. Dice, mire, usted está viendo la pantalla. Dice, así que la fe es por el oír. Y el oír, y ahí viene un por. No dice ahí, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La gente le saca ese por que está ahí. Dice, por la palabra de Dios, porque no encaja, porque el por tiene otra significancia. Una conjunción que apunta hacia otra cosa. Entonces, para la mayoría de las personas, en su mente, aquí en su mente, hacen un reordenamiento del texto y le ponen, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo he escuchado a hombres de Dios y personas de la radio, emisoras de la televisión, sacándole ese por. Y dicen, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque el por supuestamente no encaja. Entonces, ¿qué está diciendo ese texto? Y dice, así que la fe viene por el oír. Y el oír, a mí, o sea, yo tengo fe porque oigo, pero yo no puedo oír lo que es espiritual si alguien no me abre los oídos espirituales. No está hablando del oído físico, el oído espiritual. ¿Y cómo se abre el oído espiritual? Se abre por la palabra de Dios. Ah, la Biblia. No. Eso lo explicó en el versículo 8 el apóstol Pablo. Mire, escucha esto. Más que dice, cerca de ti está la palabra. Esa palabra que dice, el oír la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le entró a los muertos, serás salvo. Entonces, leamos el texto que sigue anteriormente. Así que la fe viene por el oír, y el oír
por la declaración de que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos. Y ahí se te abre el oído. Cuando tú declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, entonces tu oído espiritual se abre y empieza a escuchar con fe. Difícil, ¿verdad? Lo que estoy explicando. Pero usted dice, no es la lectura de la Biblia lo que lo produce fe. No es la lectura de la Biblia. Él dice que es la palabra de Dios que me abre el oído. Porque el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se me abre el oído? La palabra de Dios es la declaración de que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos. Fíjese eso. Eso era tal punto, que yo cuando tenía que ministrar a personas me decían, Pastor Samuel, pasa adelante porque hubieron gente que se convirtió al Señor. Yo le hacía decir esa palabra. ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor? Sí, me decía. ¿Y tú crees que tú crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos? Sí, dilo con tu boca. En una ocasión, o en más de una ocasión, me pasó esto, pero en una ocasión que nunca me voy a olvidarme, que una persona parecía influenciada por un demonio. Entonces alguien me llamó y me pidió que fuera a orar con él. Y yo le decía, a ver, repite conmigo, porque estaba entre medio psicateado, pero ya se le había pasado toda la cura. Y yo le digo, repite conmigo, Jesucristo es mi Señor. ¿Sabe lo que él decía? Jesucristo es tu Señor. No. Dilo, así como yo te lo estoy diciendo. Jesucristo es mi Señor. Él no podía decir Jesucristo es mi Señor. Él decía, Jesucristo es tu Señor, me decía. Porque la influencia espiritual que tenía ese hombre en su vida le impedía declarar con su boca que Jesucristo era el Señor y que Dios le levantó a los muertos. Entonces la fe viene por el oír. O sea, yo necesito oír que mi oído espiritual se abra. Pero para que mi oído espiritual se abra, yo tengo que confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos. Si yo no confieso esa palabra, mi oído espiritual no se abre. Y oigo, pero no escucho. Por eso, usted déjese decir que la fe viene por el oír tanto la palabra de Dios. No. La fe no viene por el oír tanto la palabra de Dios. La fe viene por oír por la declaración que tiene que tener cada persona con su propia boca. Jesucristo es mi Señor. Es mi Señor. Y yo creo que Dios le levantó a los muertos. Yo creo que Él está vivo y resucitó de los muertos. Eso es lo que usted tiene que confirmar con su boca y creer en su corazón. Y de ahí empieza todo un proceso de donde su oído espiritual se va a ir. ¿Y qué significa eso? Que como dice el oír por la palabra de Dios, el oído espiritual usted se va a agudizar, ya sea que esté hablando un niño, ya sea que esté hablando un predicador, ya sea que esté hablando una mujer. Cada vez que usted oiga una palabra de fe, su oído va a estar abierto para recibir esa palabra de fe, esa palabra que le va a hacer crecer su fe. No importa quién la diga, no importa el medio que use Dios, pero lo primero que usted necesita es que su oído espiritual se abra. Si su oído espiritual no se abre, no importa cuánto mensaje, texto, no importa cuánta Biblia lea, cuánta cosa vea, no va a entrar. No. Le voy a mandar los apuntes para que lo repase. Yo sé que es un poquito complicado porque son años de enseñanza. Entonces aquí termino. Dice, lo segundo entonces dice, la palabra que me abre el oído es la declaración que Jesucristo es mi Señor y el creer que en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Esa palabra, cuando yo la confieso con mi boca y la creo en mi corazón, me abre el oído y yo puedo escuchar para fe. Porque si no, todo rebota. Por eso usa ahí, hermano, por eso usa ahí la palabra por. Y el oír por la palabra de Dios. El oír, ese por significa que viene de, el oído se me abre por esta declaración. Entonces, por eso usted va a escuchar a muchos creyentes, usted se va a dar cuenta, usted se va a acordar de mí. Porque muchos hombres de Dios y personas que predican esta palabra le sacan ese por y le leen así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Claro, ahí ellos tendrían razón en lo que están enseñando. Sería así, po. Sería que yo mientras más palabra de Dios oiga, más fe tengo. Pero para poder sacar esa conclusión, tengo que sacarle ese por. Porque ese por no encajaría. Y por último, dice,
por último, el último alcance que va más allá. Perdón. En Santiago 2:17, que es el último. Así que también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Lo tercero. Definitivamente una fe que es contemplativa y no va acompañada de acción está muerta. Lamentablemente muchos creyentes tienen una fe muerta. Viven en la tierra como si estuvieran en el cielo. Y esa combinación produce un desastre de vida. Yo no estoy en el cielo, estoy en la tierra. Y no es que con esa esperanza, yo vivo aquí en la tierra, y en la tierra tengo penas, en la tierra tengo desafíos, en la tierra hay que trabajar, en la tierra hay que hacer muchas cosas, en la tierra me enfermo, porque estoy aquí en la tierra y mi cuerpo no ha sido glorificado. Entonces mi fe es de acción, no puedo estar viviendo como que estoy en el cielo aquí en la tierra. Mi fe no es contemplativa, una fe pasiva, mi fe es activa. La fe sin obra es muerta. Santiago habla mucho más profunda de esto. Yo solamente estoy haciendo algunos alcances, hermano, para cerrar, porque esto no tiene que ver con el tema propiamente tal de las características de la fe, de la característica del fruto del Espíritu que corresponde a la fe. No quise abstraerme de esto, por eso le dije, vamos a piñiscar un poquito algunas cosas. Entonces, haciendo un resumen rápidamente, la fe tiene una definición bíblica espectacular que es digna de ser estudiada más profundamente. Dice, y está ligado en Hebreos 1, ¿verdad? Dice que tiene es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una de las pocas características que tiene una definición. Pero, al igual que el amor, la fe tiene otras implicancias, y la fe aparece en muchos textos de la Biblia. Lo que vimos inicialmente es que la fe existe como una fe salvadora. Muchas veces la Biblia habla de la salvación por fe, y esa fe se produce una sola vez en el creyente, y es la fe que me permite a mí creer que Jesucristo es el Señor, que murió por mis pecados y que Él me lleva a la salvación. Una vez que esa fe se usa, ya no nunca más aparece, porque es una vez en la vida. Después está el don de fe, cuando la Biblia dice que el Espíritu reparte como Él quiere y que a alguno le dio el don de fe. En el don de fe es una capacidad extraordinaria, que es circunstancial, que no vive en mí todos los días, y que yo no ando en fe todos los días y haciendo cosas extraordinarias, sino que es una fe que aparece en mí, que me suministra Dios como don para hacer una labor extraordinaria. Y por último, esta fe del día a día, la fe que me permite creerle a Dios, creer que Jesucristo me ha dicho toda la verdad, creer en sus promesas que Él hará, y en esa fe yo me muevo. Eso es lo fundamental. Un alcance más, que no puse aquí, que se lo voy a decir ahora para dar cierre a esto, un alcance más. Dice, a cada uno les es dada una medida de fe. Esa palabra medida de fe no implica cantidad de fe, que a uno se le dio más fe, que a otro se le dio menos fe. No, hermano, no implica cantidad. La palabra, a cada uno le fue dada una medida de fe que está en el entorno a los dones espirituales, tiene que ver que a cada uno se le dio un tipo de fe para lo que hace. La fe que se necesita para enseñar no es la misma fe que se necesita para multiplicar alimentos, ni es la misma fe que se necesita para administrar, ni es la misma fe que se requiere para orar por los enfermos. A cada uno, según lo que Dios le dio para hacer todo el tiempo y permanentemente, su ministerio le fue dada una medida de fe. Cuando dice una medida de fe, es el tipo de fe que se requiere para la labor que Dios te dio. Entonces, no digas tú, no es que a mí me tocó una medida más chica y a otro le tocó una medida más grande. No, hermano, eso es un disparate. Cuando dice medida de fe, la medida de fe tiene que ver con el tipo de fe que tú necesitas para la labor, para los dones que Dios te dio, para el ministerio que Dios te dio. Ahora, sí puede existir que una persona tenga menos fe que otra. Eso sí, es posible, porque acuérdense que Jesús dice que la fe es como un grano de mostaza, que va creciendo. Hay algunos que la han regado bien, le han puesto abono, y la fe le ha crecido más que otros que están medio descuidados, que no sacan experiencia, no tienen un mayor contacto con Cristo, no viven experiencias espirituales más profundas. Claro, ahí sí que hablamos de que algunos tienen una fe más desarrollada, más grande, más a la altura que otro.
Pero cuando hablamos de medida de fe, es el tipo de fe que se necesita para lo que yo, para la labor que Dios me dio en particular a mí, el don que me dio o el ministerio. Agradezco al Señor, hermano, y le bendigo y espero que haya sido el estudio importante para usted. No sé si hay alguna pregunta, le doy el espacio, le voy a mandar los apuntes. No ha sido es fácil esto, y esto va a quedar grabado para que usted lo repase después también. ¿Ah? Así que voy a parar la grabación por mientras para